Muy buenas y bienvenido o bienvenida a mi canal. Yo soy Alex y estás viendo la serie A las pruebas me remito, en la que entrevisto tanto a traders como inversores, ya sean profesionales o en desarrollo, para que tú puedas aprender de sus experiencias y así tu camino en el mundo del trading y las inversiones tenga un poco más de luz. En la entrevista de hoy tenemos a Pablo Vicay. Él es consultor experto en planificación fiscal y criptomonedas. Pablo ayuda a las personas a regularizar su operativa en Bitcoin y otras criptodivisas, además de optimizar sus impuestos de forma inteligente y segura. Si quieres saber cómo pagar menos a Hacienda, cómo evitar que nos crujan o cómo eludir impuestos de una forma legal, créeme que esta entrevista no te la puedes perder. Así que ahora, sí que sí, nos vamos al ordenador. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Alex, ¿qué tal? Muy bien, la verdad, aquí la verdad que súper contento porque de hecho eres una persona que ya bastantes personas me han escrito, sobre todo, o conseguí llegar quizás más a ti a través de algunas personas que ya han pasado por el canal, como por ejemplo Imadín, como por ejemplo también Adrián de Momentum, así que la verdad que tengo muchas ganas porque ambos me han hablado súper bien de ti, así que oye, vamos a ver qué tal Muy va. bien. Entonces, sobre Pues nada, todo, muy agradecido a esas personas que también han hablado de mí. Muy bien. hombre. Y los que te han pedido también porque te conocen por el trabajo que haces, sí que es cierto que te focas quizás, corrígeme si me equivoco, más en el tema de España y eso, correcto, pero que me refiero a las personas que estamos aquí, Así es. oye, todos los que invertimos en criptomonedas y queremos llevar temas fiscal, por norma general, o hemos oído hablar de ti alguna vez, casi seguro, un 90%. Entonces, sobre Muy todo, para bien. los que no te conozcan, en este caso, Pablo, ¿podrías presentarte? Sí, claro. Mira, mi nombre es Pablo Rodríguez. Llevo, pues, calcular desde el 2017, cuando le puse cara y ojos a la criptomoneda, eh, me tiré al lado más legal, jurídico, contable, fiscal. ¿Mm? Es cuando empezamos con con este primer ciclo alcista que tuvimos en ese año 2017, donde se produjeron tantas contradicciones fiscales como que todo lo que habías ganado cuando te tocaba pagar la tributación no tenías los fondos suficientes para ingresárselos a Hacienda. Seguramente a alguien le suene que lo mismo nos ha pasado en el 2022 respecto al 2021, sobre todo después de estas caídas fuertes en algunas redes o en algunos protocolos. Ujú. Es verdad que estamos ahora mismo, ya desde hace varios meses, en un ciclo bajo. Han bajado las interacciones relativas a criptomonedas en las redes sociales, en los grupos de Telegram. Sí que es verdad que los asesores que estamos en esto, que estamos ya bastante coordinados para dar una respuesta uniforme y una respuesta, vamos a llamarlo, a través de una sola voz, sobre todo a las comprobaciones de Hacienda y a las calificaciones fiscales de algunos eventos que todavía son grises, dado que no tenemos una normativa específica sobre este ecosistema. No obstante, no todo es fiscal. Hay una parte importante que es la contabilidad cripto. La Ujú. contabilidad cripto es difícil de desarrollar, registrar, porque hay que interpretar mucho, hay que interpretar los eventos, hay que interpretar las redes o incluso lo que nos produce una FEX, un exchange centralizado como Binance, donde cuando hacemos margin nos devuelve cosas bastante incongruentes de cara a los saldos finales de activos, de cara a calcular nuestras ganancias. Entonces, ¿qué es importante aquí destacar? Que independientemente de que haya una fiscalidad o una tributación, a nivel mundial todos necesitamos tener esa contabilidad bien hecha, bien trazada, saber lo que vale nuestro portfolio en cada momento y sobre eso tomar decisiones de desinversión, inversión y poder acreditar. ¿Vale? Esta es la clave del trabajo que hacemos en Picai. Brutal, la verdad que brutal. Luego indagaré un poquito más, te preguntaré más qué es lo que hacéis en Vicay Abogados, etcétera, pero la verdad que me gusta la presentación. Esta reunión promete porque vamos a hablar mucho, sobre todo algo que todo el mundo siempre dice, no, porque invierte en criptomonedas, se gana mucho dinero, tales. Vale, pero como tú has dicho, todo el dinero que ganas o todo lo que eres capaz de generar, luego por una parte o por otra tienes que declararlo y tienes que llevar una buena contabilidad. Entonces, Y primero de sobre todo, todo saber qué he ganado. exacto. Sobre todo saber qué he ganado. Importante, que eso creo que es de lo más complicado. Parece una tontería, pero realmente Sí, tiene su cosilla, tiene su cosilla.
Entonces, vamos a hacerlo, vamos a dividirlo como en dos partes, ¿vale? Primero de todo, te voy a preguntar un poquito por ti, por tu historia, cuánto tiempo llevas, que más o menos me lo has adelantado un poquito, ¿vale? Pero sí que es cierto que después ya nos vamos a ir a esa parte fiscal, que es la parte chula, en la que todos creo que vamos a estar así con los oídos bien abiertos para ver cómo podemos llevar mejor la parte fiscal, la parte contable, las criptomonedas, y como hemos dicho, cómo intentar, de una forma legal siempre, obviamente, intentar pues reducir esas tributaciones lo máximo posible. Entonces, sí que es cierto que me has dicho que empezaste en el mercado de las criptomonedas en 2017 con esa gran subida que hubo en esa época, pero ¿cuánto tiempo llevas realmente operando esos mercados financieros tú, Pablo? ¿Antes del O sea, 2017 ya lo yo hacías o...? sí, antes del 2017 llevábamos fiscalidad patrimonial, es Ujú, muy parecida a la fiscalidad cripto. ujú, Lo que pasa es que la cripto tiene una peculiaridad y es que no se asimila a las acciones. Los criptoactivos, aunque dentro de esa taxonomía o clasificación podemos encontrarlos de varias maneras, como pueden ser los utilities o como pueden ser los securities. ujú. Bueno, pues los criptoactivos tienen una categoría especial, todavía no regulada, sino interpretada a base de consultas vinculantes. No tenemos mucho más allá de eso. No hay una ley específica, hay un ordenamiento jurídico europeo que entrará en vigor próximamente los próximos meses, que nos dan una idea de cómo funciona todo esto, pero la fiscalidad patrimonial es una fiscalidad muy específica, que los que llevamos en esto de asesores muchos años, pues la conocemos ya. Lo único que hemos hecho ha sido cambiar el producto aplicándolo a los bienes, ¿vale? A los bienes, a los criptobienes, Ujú. que tendrían unas similitudes en el ordenamiento jurídico actual de cara a su tributación. Es decir, si yo vendo cualquier activo en este país, sea un inmueble, sea una acción, pues tengo un evento taxable. Tendré una ganancia o una pérdida, porque la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de transmisión es el que me va a decir lo que he ganado o perdido. Exacto. Bueno, pues con los criptoactivos sucede exactamente lo mismo. También en criptoactivos puedo tener rendimientos, puedo prestar criptoactivos y obtener una rentabilidad en tokens. Entonces, todos estos eventos son taxables, dado que en este país, en España, todo tributa. Ujú. Todo tenemos que adaptar el ordenamiento actual para tratar de llegar a una calificación adecuada y calcular la mejor tributación o la tributación validada. Eso no es excluyente con la cripto, como puede pasar en Portugal, donde dentro de poco ya dejará de existir ese ordenamiento específico donde la cripto no está sujeta a tributación, Se les acaba porque el allí chollo. no todo tributa. Claro, ahí se les acabará, pero allí no todo tributa, tiene que estar expresado en su ordenamiento jurídico. Aquí no, aquí somos más bestias. Hacienda quiere recaudar a toda costa y aquí todo nos lo hace tributante. Total, total. Es como pase lo que pase, siempre vas a tener que pagar. Entonces, o tienes que tributar por todo. Indubio, indubio pro fisco. ¿Sabéis esa frase de los asesores fiscales que dicen en caso de duda para el fisco? Es un error, ¿no? Pero es la realidad. No es así en el papel, pero en la práctica es así, que en caso de duda es hacia el Tristemente sí, fisco, ¿no? tristemente. Tristemente sí que es así. Pero a nivel tú, como inversor o como persona que opera en los mercados financieros, ¿cuándo empezaste tú a operar esos mercados? Ya sea con acciones o con lo que sea. No, no, a ver, nosotros operamos, o sea, a A nivel nivel personal. personal o A nivel a personal te nivel pregunto, sí. laboral, vale. A ver, a nivel personal yo no he operado todavía con acciones, sino con otros productos financieros, Ujú, ¿vale? Sí con cripto, ¿vale? Pero no soy un entendido de la inversión en criptomonedas. O sea, yo no soy una persona de análisis técnico, soy una persona de fiscalidad y legal relativo a la criptomoneda. ujú. Nosotros, de hecho, tenemos un impedimento de dar consejo financiero. Para dar consejo financiero, eso tendrías que estar inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores o actuar a través de una empresa inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y en el caso de cripto, con lo que se ha dicho ahora o recientemente, con lo que entró en vigor el año pasado, pues tienes que inscribirte y registrarte como proveedor de servicios de criptoactivos, cosa que viene ahora también a regular MiCA, que es este ordenamiento que aterrizarán ahora en la Unión Europea, que será de directa aplicación en España. Entonces ahí se hablará de los requisitos para dar este tipo de servicio. De cara a la fiscalidad, de cara al registro, a la contabilidad, a acreditar, a desbloquear fondos en exchanges, ahí yo sí que os puedo daros bastante criterio. Ahora, criterio inversor, a mí no me lo pidas. Tengo compañeros que sí que saben, pero no se quieren meter en esos jardines, ¿no?
Al final es lógico. Yo era más que nada por eso, para saber cuándo realmente empezaste a dar esos pequeños pinitos, ¿sabes? En los mercados financieros. No me refiero como profesional, ni como para preguntarte sobre productos, ni muchísimo menos. Simplemente Ujú, para saber cuándo empezaste y qué fue lo que te llamó la atención a empezar en este, ujú. en este mundo. ¿Eso sí que lo sabrías decir, más o menos? ¿Por qué te Sí, empezó a llamar o la sea, todo atención esto, este yo mundo? te digo, todo fue en el 2017, y fue un todo junto, un Ujú. todo junto para Jolín. derivados, un todo junto también para ETFs, ¿vale? Un todo junto para el tema de los fondos de inversión. Entonces, en eso, pues, los pocos que empezamos, pues lo mezclamos. Los que conocíamos ya cómo funcionaba el mercado de valores o incluso el mercado de divisas, cuando vimos los tokens, las criptomonedas, pues nos entusiasmó la idea de lo que pretendían y lo que querían ser. Desde Bitcoin con toda su idea de un medio de pago ajeno a los gobiernos, todo esto para nosotros fue muy bonito. Tú piensas que nosotros, a ver, sobre todo yo vengo de haber preparado posición para Banco de España, para el regulador bancario. Entonces todo esto a mí, del dinero, entendido así, a mí me llamó mucho la atención y por eso me lo estudié en profundidad. Luego entender los fundamentos de la blockchain, cómo se producen digamos, estos incentivos del minero para crear esos fondos, la usabilidad o la adopción de todo esto, fue un tema muy, muy interesante. Pero ya te digo que yo lo apliqué siempre desde el punto de vista de qué leches es una criptomoneda, qué leches es Bitcoin para este ordenamiento. Y si es una cosa, se lo tendremos que explicar al regulador o al juez. Porque cuando yo le digo a un juez, en un caso de estafa, que a mi cliente le han robado criptoactivos, pues me mira con cara de conejo en una autopista. O cuando yo le quiero solicitar una información sobre el presunto estafador, pues la tengo que poder explicar bien. De ahí que sea tan importante el entender la blockchain, la criptomoneda, lo que sucede y en general incluso la DeFi, para poder explicarla desde un punto de vista de la administración pública, incluso desde la banca, porque la banca también tiene que terminar entendiéndolo, aunque ya han empezado en varios sectores de la banca o en varias entidades bancarias a tratar de incorporarlo dentro de su cartera de servicios y productos. ¿Vale? Podríamos hablar también dentro de esta taxonomía de criptomonedas, os había hablado de los securities y los utilities. Ello no es lo mismo que venda un servicio empaquetado en un token, vamos a llamarlo así, un utility, a que yo lo que esté vendiendo son las acciones de una empresa, una security. Entonces, esos son criptoactivos o tokens, desde luego que sí, pero tienen calificaciones distintas o efectos jurídicos distintos. Y se asemejarían más, en el caso de securities, a todo lo que nos aplica en este país de la ley del mercado de valores. Qué bueno. Luego están los NFTs, los no fungibles, que para los que no lo sé, no sé si lo sabéis, no son criptomonedas y ni siquiera son estrictamente criptoactivos. Para Hacienda, no todavía para el ordenamiento jurídico en general, para Hacienda son certificados de propiedad o títulos o certificados de garantía de cualquier cosa. Aunque dentro de un NFT podemos envolver lo que queramos, desde una obra de un autor, como podemos envolver también las entradas de un concierto, Ujú. que bien puede ser un NFT, digamos, individualizado. Los que no lo sabéis, un NFT tiene dos activos implícitos. Tiene el propio token certificado de autenticidad, por llamarlo de alguna manera, y el archivo digital que estamos tokenizando o minteando, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la hora de transmitirlo, a la hora de hacer negocios con NFTs, tenemos que entender muy bien lo que estamos haciendo, pues para poder defendernos luego como consumidores o para poder defendernos en un juzgado porque nos han estafado o para poder defendernos de una entidad bancaria que dice que no acreditamos propiedad. En la medida que entendemos qué es cada una de estas cosas, qué es cada uno de estos criptobienes, sean securities, utilities, NFTs o criptomonedas en sentido estricto, con blockchain propia, con capacidad de minería, podremos darle una respuesta a cada circunstancia, a cada incidencia o lo que necesitemos. La verdad que es un mundo que es algo que, por desgracia, lo que hemos dicho al principio, no se habla mucho. Es algo que es muy interesante y muy importante, sobre todo entender. Entonces, sí que es cierto que en este caso, a nivel ya como operativa, ¿vale? Me gustaría preguntarte, dentro del marco jurídico español,
¿Tú recomiendas en este caso, no como recomendación de inversión, sino trabajar con un broker u otro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Binance ahora ha entrado a tener esa regulación, etcétera? ¿Tú recomendarías o crees que es una buena opción en este caso trabajar con brokers así o crees que es mejor buscar otro tipo de brokers dentro del marco, obviamente, legal? Lo que ha hecho la tokenización y la criptomoneda ha sido democratizar las finanzas. Ujú, Piensa que lo que hablamos de los fiscalistas patrimonialistas, no teníamos gente joven de cliente. Normalmente es o las fortunas de España o las medio fortunas de España son nuestro cliente potencial. ujú, Y también los jubilados o la gente ya mayor que ya tiene capacidad de ahorro después de haber podido pagar su casa o de haber podido pagar la educación de sus hijos. Entonces, la fiscalidad patrimonial estaba muy dirigida a ese target, a ese sector. La criptomoneda y la blockchain lo que ha hecho ha sido democratizar en gran medida las finanzas. Ante eso, yo te puedo decir que lo ideal es la adopción masiva. Y por adopción masiva me refiero también al control de todas de tus propias finanzas como individuo, a esa libertad que tú debes tener para hacerla. Es cierto que necesitamos de una regulación básica, mínima o más elevada, eso ya va a gustos, aunque solo sea para proteger a los consumidores, para que no vayamos bueno, pues interponer una denuncia o porque ha habido una manipulación en el mercado por parte de alguna ballena y que eso se lleve por delante los ahorros de la vida de mucha gente y que esto no nos pase, pues como casos que ha habido en España, como Fórum Filatélico, no sé si estáis al tanto de eso que sucedió hace muchos años, pues que se cargó los ahorros de gente mayor y no tan mayor en gran medida, incluso de asociaciones de huérfanos o fondos de asociaciones que mantuvieron esas inversiones en esos sellos. Bueno, lo mismo hizo Ruiz Mateos con sus dichosos pagarés también, al ujú. final no pudo responder. Bueno, pues con la cripto es parecida. Si nos vamos a meter en esto, debemos, es verdad, tener información de lo que hacemos. El regulador debe protegernos en todo o en parte, por supuesto, porque así debe ser y así deben funcionar los mercados. Y a la hora de hacerlo, ¿de qué mejor manera? Pues como el usuario se sienta más cómodo. La persona más mayor le va a costar más la tecnología y no es plan que se meta en protocolos de DeFi hipercomplejos que luego no vas a ver a lo mejor ni recuperar 5.000 USDTs porque los ha bloqueado en un pool sin darse cuenta, no están en su billetera y no sabe que los tiene, o que se ha metido en una CEX y se ha puesto a hacer apalancamiento y le han ejecutado los colaterales porque no entendía los mecanismos de funcionamiento. Entonces, al final, ¿en qué consiste esto? En una buena formación, en una buena información y luego que cada uno haga lo que quiera. Pero, hombre, hagamos DeFi, por supuesto que sí. Me parece correcto y adecuado. Hagamos rendimientos pasivos en una CEX también. Metámonos en productos de ahorro de los propios exchanges. Pero no olvidemos que esto no es dinero en sentido estricto, no es un medio de pago. Es un bien y es un bien volátil, sujeto a variaciones en el precio de mercado y debemos hacer esto con inteligencia y a lo mejor apoyándonos en profesionales que nos orienten para proteger las bajadas, proteger las posiciones y esto es fundamental. Y este es el único consejo de inversión que puedo dar. Informémonos. Vamos a entrar ahí, y además de verdad, si no te formas, de verdad. Yo siempre hago la misma comparativa, digo, ¿tú te pondrías a operar a corazón abierto? Seguramente no porque no sabes, Claro, porque te hace falta unos estudios primero, efectivamente. pues no pongas tu, o no te metas a poner tu dinero en un sitio, o tus ahorros, los ahorros de tu vida, como has dicho tú, en un sitio que realmente no sabes cómo funciona o no entiendes, ¿vale? Porque si tú te pones a Uh-huh. operar a corazón abierto sin información y te cargas a la persona, seguramente tiras a la cárcel, ¿vale? Pues aquí te Tal quedarás sin cual. dinero. Entonces, vamos ahí a la parte esa que es lo que tú acabas de decir. Quizás ponernos en manos de alguna persona que nos pueda ayudar o que nos pueda orientar. Vamos a entrar en estos famosos gestores de criptomonedas. ¿Qué legalidad existe en torno a esto? Oye, yo soy gestor cripto, yo Pues, llevo un fondo mm, de criptomonedas y mi fondo invierte en criptomonedas. a ver, aquí estamos ante un terreno gris. Aplícate esta misma pregunta o apliquemos esta pregunta, mejor dicho, a yo tengo 10 amigos con acciones del Banco Santander o que quieren operar en el mercado Forex, no tienen tiempo, no son expertos y se lo delegan a un amigo. Hacer esto no es actividad reservada. Ya sabemos que la actividad reservada es aquella actividad que el regulador, la autoridad gubernamental de turno, pues permite
que solamente sea ejecutada y efectuada por personas o sea, entidades supervisadas. Pensemos, ni tú ni yo, Alex, podemos abrir un banco, ¿vale? Y captar dinero del contribuyente, o sea, captar dinero del usuario para prestarlo. No podemos hacerlo así a la me cago en 10. Tenemos que pedir autorización a Banco de España, tiene unos requisitos de acceso bastante potentes, ya no solo de capital mínimo, te obligas a unos sistemas de control interno muy fuertes y todo esto pues debe ser así porque si no podríamos irnos todos al garete por culpa de dejar esa actividad libremente abierta, que cualquiera haga como quiera las cosas. Existen unos principios contables, existen unos capitales mínimos, existe una honorabilidad comercial. Bueno, pues si hacemos esto de forma masiva, extendido a los usuarios, vamos a necesitar autorización. Primero vamos a necesitar un registro en Banco de España. Actualmente con MiCA vamos a necesitar una autorización mayor con el nuevo reglamento europeo. No podemos llegar y abrirnos un criptobanco en plan Bit2Me, Cryptam, Bitnovo o cualquier exchange o simplemente una gestora de fondos de terceros habilitados al gran público. Eso es una actividad prohibida de ejecutarse sin las debidas garantías y con los debidos procedimientos internos y el personal adecuado. Es una cosa que requiere de una estructura. Ahora, que lo hacemos de forma en petit comité a través de un contrato de mandato por el cual cedemos la gestión en parte bajo unos mínimos de actuación a un tercero que se basa en la confianza que mantenemos con él, bueno, pues en principio nadie te va a decir nada. Pero habrá que regularizar y contractualizar muy bien eso. No vaya a ser que luego vengan los problemas. Si tú no has previsto el riesgo tecnológico, el riesgo de hackeo, o tú no has previsto el riesgo de las posiciones, no has diversificado adecuadamente, puedes tener problemas por mucho mandato que te hayan hecho tus clientes o tus usuarios. Luego, además, aquí entra la parte en la que nosotros intervenimos, crea un vehículo fiscal y mercantil adecuado para hacer esa actividad. Y ese vehículo mercantil y fiscal es fundamental porque va a pagar menos el gestor y el usuario, si no lo hacemos bien. Entonces, requiere, ya fijaos, ya no solo que tengamos unas medidas de ciberseguridad básicas, sino tendremos que tener unas medidas de control del riesgo de cambio básicas, por lo menos, pero luego tendremos que rendir cuentas y tendremos que optimizar la factura fiscal de todos los actores de este pequeño fondo gestionado por un tercero o autogestionado y en parte por un tercero, mandatario de este grupito de inversores. Bueno, pues eso necesita de ese análisis, sí o sí. Vale, entonces, esa parte por ahí cerrada. Ahora bien, ¿qué protección fiscal que existe dentro, o la que tiene, mejor dicho, ese inversor dentro del sector cripto? Protección fiscal, ninguna. O sea, es decir, estrategia es la que tiene que hacer y en cuanto a estrategia que aplicar, o sea, entiéndeme, protección la que pongamos en el contrato, por supuesto. Estrategia fiscal la que después del estudio establezcamos. La contabilidad cripto ahí se hace fundamental. Tenemos que registrar todos los hechos que se producen en la blockchain y en el CEX y en el exchange centralizado. Todo eso lo tenemos que registrar, pues aunque solo sea para rendir cuentas y para poder decirle a Hacienda, mire, esto que he ganado es esto y lo tengo acreditado y el cálculo y el resultado es este. Y ahora voy a aplicar aquí mi estrategia de diferimiento fiscal, mi estrategia de ejecutar pérdidas, mi estrategia de voy a tener dos FIFOs, no sé si conocemos todos el FIFO. ¿Qué es un FIFO? Eso te iba a parar porque yo no sé lo que... Vale, es la forma que tenemos para Hacienda de valorar las ganancias patrimoniales por transmisión de los criptoactivos. O sea, es que cuando tú vendes un activo y a cambio te dan otro, lo que llamamos permuta, tú estás tirando siempre de la cesta de los más antiguos. Tú imagínate que tenías 10 bitcoins adquiridos en el 17, hoy, 2022, pides un préstamo de un bitcoin y a continuación lo cambias por Ethereum. Ese préstamo de ese bitcoin que cambias por Ethereum está tirando de la cesta de los más antiguos, del 17, aunque sea ese bitcoin en particular. ¿Vale? Bueno, pues para eso calculamos el famoso llamado FIFO. ¿Cómo podríamos evitar efectos indeseados en FIFO cuando hacemos una cartera de trading y una cartera de hold con los mismos criptoactivos?
Podemos usar carteras de copropiedad que llamamos para evitar ese impacto fiscal en caso de transmisión del activo que adquirimos. Para eso es fundamental a lo mejor hacer una comunidad de bienes, por ejemplo, y evitar también el diferimiento fiscal en un caso de staking. Bueno, pues podemos decir que será exigible en un momento X. Aunque no lo cobremos todavía, aunque el staking se esté generando, no tributará hasta que no sea exigible. Que este es el método por el cual Hacienda me dice cuándo lo debemos incorporar en nuestra declaración. Por eso me decías qué protección fiscal tenemos. Tendríamos que establecer la estrategia para poder optimizarla, para poder pagar más tarde y materializar pérdidas patrimoniales coherentes. O crear vehículos mercantiles para poder minimizar el impacto. O vehículos mercantiles también para que el gestor de ese fondo, ese mandatario, pueda hacer o darnos o prestarnos su servicio y que ese servicio sea deducible. Porque en fiscalidad patrimonial los servicios de terceros no son deducibles más que con acciones en el caso del broker, no con el caso de cripto, o no todavía. La verdad que es interesante porque te das cuenta de que muchas veces creemos que sabemos mucho, pero realmente nos damos cuenta de que sabemos de la parte A, no sabemos nada de la parte B. Todos queremos saber Claro. cómo ganar dinero, pero yo siempre digo lo mismo, digo, si es que lo más importante al final es saber cuánto vas a pagar. O sea, digo, ¿de qué te sirve ganar una salvajada de dinero si luego no sabes cómo lo vas a tener que pagar y después encima vas a tener penalizaciones, sanciones, etcétera? Entonces, vamos a entrar Claro. quizás en esa parte, Pablo. ¿Qué es lo que sabe Hacienda de este ecosistema? Bueno, pues de este ecosistema empieza a conocer más cosas. Hacienda puede conocer todo aquello que hemos transaccionado desde nuestra cuenta bancaria hacia la FEX en el extranjero. Si has enviado o recibido fondos de Kraken, Binance, Coinbase, Hacienda lo sabe. Si por lo que sea una billetera se ha visto involucrada en algún evento, el que sea, Hacienda lo sabe. Si tenemos cuenta en un exchange en España, Hacienda lo sabe. Los KYCs, los Know Your Customer, que nos hacen las entidades en el extranjero, pues a ese acceso, o sea, eso no tiene acceso a Hacienda, no lo puede saber. Y lo que también va a saber Hacienda de nosotros es lo que le digamos en el modelo 100, que es el modelo de renta, o en el modelo 714, que es en el de patrimonio, o en el futuro modelo 721, que Dios dirá si al final lo aprueban o no en Hablaremos un este poquito más ejercicio adelante. 2022. Un poquito más Claro. adelante te preguntaré de ese modelo 721. Pues mirad, en principio Hacienda solo puede saber aquello de lo que le informemos, ¿vale? Como puede ser un inmueble en el extranjero o una cuenta corriente en el extranjero. Si no se la informamos, Hacienda no lo sabe. Puede llegar a saberlo, pero a priori no lo sabe porque no se cruza. Si tenemos una cuenta bancaria en Europa, sí lo va a saber Hacienda. Si transaccionamos a través de cuenta bancaria en Europa, Hacienda lo puede saber. Hay una directiva de cooperación entre agencias tributarias europeas aprobada en enero del 22, donde ya se están empezando a comunicar estos movimientos de cuentas bancarias y movimientos hacia exchanges. O sea, Revolut incluso, pues ya nos va a tocar. O sea, ya se va a saber esa información. Que hemos declarado también en la foral, porque el 721 es un modelo informativo de disposiciones cripto, pero que es obligatorio en la hacienda foral. La hacienda foral es la hacienda de País Vasco y Navarra. Ese modelo es obligatorio desde el 20, ya lo han empezado a declarar en el año 21 respecto al 20, los que viven o son residentes fiscales en País Vasco y Navarra. Entonces esa información pues ya la sabe Hacienda de ti. También puede saber de nosotros por terceros. Imaginad que tú has transaccionado de forma particular con un individuo en efectivo, con cripto, y ese señor sufre una comprobación de Hacienda. Y esa persona pues informa de lo que ha hecho con todo el mundo. Pues esa información, repito, será pública, o mejor dicho, será conocida por Hacienda para poder traquearte eventualmente. Independientemente de todo lo que están montando ahora, que con los CDBCs, la moneda digital de Banco Central, le van a poner un lacito a todo lo que hacemos. Van a colorear todo lo que hacemos y todo esto se va a quedar muy visible y muy notorio para las administraciones tributarias. Vamos a entrar en esto último que acabas de decir. ¿Me lo podrías desarrollar un poquito más? ¿Qué es lo que se está haciendo con esta moneda virtual del Banco Central, etcétera? Lo que viene a hacer
o sea, la autoridad de política económica de Europa. Nosotros teníamos antes el Banco de España, que era quien decidía la cantidad de dinero que había en el sistema, que hacía la autoridad de política económica. Esto cambió cuando entramos en el euro en el 2001 y pasó a ser el Banco Central Europeo. Pues el Banco Central Europeo, que dirige o establece las condiciones de la política monetaria, pues a qué precio se presta el dinero, la emisión de la masa monetaria en el sistema o el control de la masa monetaria en el sistema. Todo eso lo gestiona, lo supervisa, lo controla el Banco Central Europeo. Y en esa línea se están empezando a hablar de emitir monedas digitales de Banco Central que nos van a permitir transaccionar, a lo mejor, no sabemos todavía en qué medida o bajo qué circunstancias, enviarnos cripto entre billeteras. ¿Qué va a pasar? Puede suceder que sea entre billeteras o puede ser que sea usando el sistema financiero tradicional, es decir, la banca, que será lo más probable, o que haya entidades de medios de pago, como pueden ser Visa, Mastercard o incluso el propio PayPal, que también lo contemple. ¿Qué sucede? Que las monedas digitales de Banco Central pues son monedas que se emiten bajo un número de serie, como cuando cogemos el billete de turno. Y ese número de serie pues, va a estar público en una blockchain. Entonces, el control que puedan hacer de esas monedas pues va a ser mayor. Van a ver de qué manera circula o a qué velocidad circula el dinero en las transacciones que se hacen en cada momento. Y eso viene a poner un poquito más de control sobre el universo, sobre el ecosistema cripto. Porque la gente llegará a un momento en que diga, pues mira, me voy a cambiar Ethereum por CDBCs en euros del Banco Central Europeo o CDBCs en dólares de la Reserva Federal. Y entraremos a lo mejor en protocolos de DeFi hasta bloqueando dólares o euros en los pools de liquidez, de los cuales hablaremos ahora si quieres. Y os comento un poco las peculiaridades de ese ecosistema. Justo Y eso porque hará pues, que era la se siguiente mezclarán pregunta. las dos cosas. Era la siguiente Se pregunta que te iba a mezclará el hacer fiat. ahora. Vamos a por los Porque pies. ¿Qué ya tanta guerra podíamos dan? ligarlo, ya podía ligarlo uno con el otro, por eso te lo metí ahí esa pregunta. Digo, voy a cambiar un poco el orden, digo, y así luego ya lo engancho. Pablo, ¿qué es jurídicamente un pool de liquidez? Bien, pues mira, jurídicamente no tiene un correlato en nuestro ordenamiento jurídico, pero existe algo más o menos parecido, que podría ser algo así como el famoso depósito irregular o prenda irregular. Fijaos que un pool de liquidez es una casa de cambios descentralizada donde todos los roles o actores de ese ecosistema exchange descentralizado hacemos las veces o las funciones de una CEX, de un Binance o de un Coinbase. Pero claro, cuando los usuarios van ahí a adquirir criptomonedas y a cambiarlas, bueno, pues no hay nadie que haya fondeado, transmitido fondos a esa DEX, a esa casa de cambios descentralizada. Y para eso se abren los pools de liquidez, estas piscinas, donde lo que hace esa casa de cambios descentralizada, que funciona a través de su smart contract, es solicitar a los usuarios que presten criptoactivos. Entonces, lo que los usuarios hacen es prestar criptoactivos que normalmente están en dos pares, es decir, dos pares o dos activos distintos a cada pool, para que los que van a adquirir, a cambiar cripto, puedan hacerlo en el smart contract sin que ese dinero sea de unos y de otros, sino que sea de los liquidity providers, que son esos prestamistas. ¿Qué pasa? Que al final de la vida del pool o en el momento en el que el liquidity provider, este señor que presta sus criptoactivos a ese smart contract, a esa DEX, en el momento en el que salen, pues salen alterados en su patrimonio porque ya no van a recibir otra vez sus mismos criptoactivos en cantidad. Van a recibir la misma especie. Es decir, si entré con Ethereum y con DAI, voy a volver a recibir Ethereum y DAI. Pero por culpa de el algoritmo del smart contract que se ajusta a la oferta y la demanda, te va a entregar cantidades distintas de ambos activos. Y eso tiene un evento fiscal todavía no contemplado por Hacienda, donde los asesores fiscales tenemos dudas de cómo sería lo más acertado calificar. Es verdad que jurídicamente existe el depósito irregular, pero fiscalmente no existe una manera de calificarlos. La manera de calificarlo sería como
como algo parecido al apalancamiento. Yo es como lo considero o como en Bicay lo consideramos. Si yo presté Ethereum y DAIs y al final salgo con menos Ethereum y con más DAIs, los Ethereum que me han quitado es como si me hubieran ejecutado el colateral, como una pérdida por apalancamiento. Para los que estáis metidos en tanto en la DeFi como en los productos financieros ya de más riesgo, como el apalancamiento, bueno, pues sabéis que tenéis una pérdida cuando no se entregan eso que habéis colateralizado. Esa pérdida por apalancamiento es lo que sería lo más acertado al momento en el que salgo del pool. Y esa entrada que tengo de más DAIs, bueno, pues sería lo más parecido a un beneficio por apalancamiento. No existe un concepto claro o no existe vamos a llamarlo, un atributo, un type, un tipo de operación para eso. Entonces, lo más acertado sería algo así. Esto es una forma de tratarlo. Ya os digo que jurídicamente lo único que estoy haciendo es ser un prestamista, pero presto bienes, no presto dinero, presto bienes y al final me van a devolver los mismos bienes en cantidad distinta. Y la impermanent loss, para los que estáis en este mundillo, se encarga de perjudicar en ocasiones la inversión que yo he hecho en ese pool debido a que más me hubiera sido, o sea, que me hubiera sido mejor quedarme los activos en lugar de prestarlos al pool porque me los ejecuta debido a la volatilidad de los activos en el mercado respecto al dólar. Y eso es lo que tenemos que contemplar a la hora de invertir en DeFi. Tanto la pérdida económica que podemos llegar a tener por culpa de la impermanent loss como el tratamiento fiscal inadecuado de la impermanent loss o debido a la impermanent loss al salir del pool. ¿Vale? Hay un artículo, tenemos un artículo publicado en LinkedIn de Bicay sobre la impermanent loss y el efecto fiscal indeseado que se puede producir por una mala calificación. A los que quieran enterarse un poquito más, es un artículo un poco técnico, ha pretendido ser didáctico, pero es técnico, que habla sobre esto mismo. ¿Vale? Es difícil de explicar en 2 minutos, De una más que forma viéndolo sencilla. en un artículo y viéndolo con imágenes, porque si no, no hay quien lo entienda. El que realmente quiera aprender de esto y quiera llevarlo un pasito más allá, entrará, lo buscará y lo leerá al fin y al cabo. Y si no lo hacen, pues oye, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Es decir, que para algo hacemos pues lo que tú has dicho. Oye, las personas estas que has dicho que operan Forex, las personas que has dicho que tal, oye, pues a lo mejor no tienen tiempo para hacerlo y prefieren delegar a alguien. Pues esto es igual. Por ejemplo, oye, ¿no quieres entender todo esto? ¿Es algo que crees que no es para ti, que no te llama la atención? Pues mira, aquí tienes a Vicay Abogados que, por ejemplo, pues oye, pues te está demostrando que sabe de lo que habla y si realmente vives de tus criptomonedas única y exclusivamente aquí en España, pues oye, a lo mejor podrías planteártelo el hecho de hacerlo con ellos. Ahora, vamos a entrar en este modelo 721. Entonces, ¿qué es ese modelo 721, Pablo? ¿Y cómo podemos evitarlo en las criptos? Bueno, pues mira, nosotros lo primero aconsejamos no hacerlo, aconsejamos eludir la obligación de tener que declararlo. Y lo hacemos porque Hacienda nos está poniendo mucha traba o no nos está ayudando a declarar ese modelo. Es un modelo sin impacto económico, es meramente informativo, lo cual quiere decir que yo tengo que decirle a Hacienda cuál es mi posición o mi saldo a 31 de diciembre en los criptoactivos X, pero siempre que los tenga en un exchange extranjero, no que los tenga en una billetera, no que lo tenga en una DEX o en una DAO. Eso no lo tengo que declarar en el modelo 721 o no por lo menos todavía. Este modelo, como te decía, nos obliga a decir las unidades, el origen, la fecha en que se mandaron los fondos, la fecha en que han dejado de estar los fondos en el exchange y aplica sobre todo si tenemos más de 50.000 euros en criptoactivos en Binance, por ejemplo. ¿Cómo evitarlo? Saquemos los fondos a 31 de diciembre o antes a una billetera y luego volvámoslo a mandar a la FEX. De esa manera evitaremos la obligación de tener que declararlo. Está ahora mismo abierto en trámite de audiencia público, pero el modelo, o mejor dicho, el reglamento que pretende regular el formulario de presentación nos dijo que entraría en vigor ya en el 2022, siendo declarado entre el 1 de enero y el 31 de marzo. A lo mejor no lo tenemos que declarar todavía, no lo sabemos si entrará en vigor. Es más bien no, pero no tenemos la certeza. Y como os decía, aunque sea un más bien no, saquemos los fondos del exchange centralizado y mandémoslo a billeteras
para evitar la obligación de tener que declararlos. Es verdad que nos puede llegar a costar el gas, que cada uno valore que es más costoso o menos costoso, que si declararlo o si mandarlo a billetera para evitar la declaración. ¿Cuándo te interesaría más declararlo y cuándo te interesaría más llevarlo a billetera, crees tú, Pablo? Yo creo que no nos interesa tener que declararlo porque es una obligación formal adicional que nos complica la vida. Tenemos que hacer el esfuerzo de declararlo y, como ya sabemos, en este país una información incorrecta en un modelo informativo es sancionable. Imaginaos que nos confundimos, yo qué sé, en la dirección de Binance, en su ubicación o dirección de Binance, y llega Hacienda y nos quiere sancionar. Pues nos va a costar dinero. Yo ante eso y ante las incertidumbres y ante las complicaciones y complejidades que nos ha impuesto Hacienda, preferiría no tener que declararlo. Y como digo yo, recomiendo a los demás usuarios que tampoco lo hagan. Vale, porque en este O sea, caso, todo lo que sea evitar un trabajo adicional. sobre todo para aclararlo, cuando te refieres moverlo a una billetera, te refieres a una billetera fría, entiendo. O moverlo a una A billetera, cualquier billetera cualquier otra fría billetera. o eso es, a cualquier otra A billetera. Si lo cualquier otra tienes bajo una billetera que no esté en un MetaMask, exchange centralizado, ¿no? correcto. Vale, vamos a Eso poner un es. ejemplo típico. Soy una persona que he hecho el típico, he metido, yo qué sé, metí 1.000 euros por hacer la broma en criptomonedas. No Ujú. saben ni siquiera cuánto tienen, saben que está ahí, porque a día de hoy vale 300 euros por la caída que ha tenido, porque lo compraron arriba del todo, me lo invento, ¿vale? Ahora bien, esas personas con este modelo 721, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Tendrían que también presentarlo, etcétera? O sea, el modelo 721 te dice, por el saldo en euros de los criptoactivos en exchange centralizado a 31 de diciembre. Esto quiere decir que ante la incertidumbre del precio final a 31 de diciembre, yo no puedo saber si me va a subir el precio los últimos 5 días de diciembre y voy a tener la obligación de declararlo. Tengo un Bitcoin, son 20.000 euros, más o menos. Y imaginad que el 31 de diciembre o 10 Ethereum y el 31 de diciembre me sube eso un por 5, poco probable. Tendría obligación de declararlo. Entonces, ¿cómo lo evito? Saquemos los criptoactivos. Porque lo tenías que declarar Sacamos los solamente si criptoactivos, tenías más de 50.000, puede ser. más de 50.000 euros Si una en persona tiene, por criptoactivos, ejemplo, yo qué sé, 3.000 euros en criptomonedas, realmente no hace falta, no se tenía que nada, romper los cuernos en cambiarlo y todo, ¿no? que no se rompa los cuernos, pero si imaginas que los 30.000 se convierten en 300.000, que tú me dirás, joder, menudo problema, pues no, menuda suerte, ¿no? Si 3.000 euros te hace un por ciento tu cartera, pues hombre, la verdad es que es una suerte, pero si puedes evitar declarar el modelo, evítalo. Y como no sabemos el precio final, tú dices hoy en día, pues mira, yo tengo solo un Bitcoin en Binance y tengo 10 en mi Trezor. No tienes obligación. Pero lo mismo tienes obligación el 31 de diciembre. Entonces, eches, saquemos el Bitcoin por si acaso. O estoy muy cerquita de los 50.000. O no te digo Bitcoin, imaginad que en altcoins tengo 15 pares distintos. Imagínate declarar los 15 pares distintos con toda la trazabilidad a la que nos obliga Hacienda en el modelo, que si cuándo los adquirí, que si por cuánto monto, que cuánto valen ahora 31 de diciembre. Es que realmente es un modelo complejo. Es un modelo que nos va a dar guerra. Lo mismo modifican muchas cosas para simplificar, pero aún así es un modelo que nos puede llevar a error y por tanto a sanción. Porque realmente todas estas personas que, por ejemplo, trabajan única y exclusivamente con Binance, por ejemplo, o con Coinbase incluso, realmente es el propio exchange, ¿no? La propia plataforma en la que te debería dar esa información. O tendrías que estar buscándolo tú manualmente, o te sacan un informe, o cómo sería. A ver, os he Lo dicho una desconozco, cosa por de eso te sacarlo pregunto. a Ledger. Sí, no, te digo, os he dicho una cosa, pero no la he dicho completa. Sacad vuestros criptoactivos del exchange en el extranjero a una billetera fría o caliente, pero también lo podéis sacar a un exchange español. O sea, si sacáis los criptoactivos a un exchange español, no tenéis obligación de declarar el informativo, porque ya lo va a hacer el exchange español por vosotros. El exchange español tiene que declarar los modelos 172 y 173 sobre las personas que mantienen posiciones cripto pues en su criptobanco. ¿Vale? Tanto los custodios como los que hacen exchange puro, o sea, tanto los que custodian estrictamente como los que hacen también custodia e intercambio. Todos van a tener que declarar. Y por tanto, los que llevemos ahí nuestros fondos no vamos a tener que declarar. ¿Vale? Ahora, perdóname, que se me acaba de ir el santo al cielo. Me decías en tu pregunta.
Lo de las personas que tienen este dinero en Binance, por ejemplo, si la propia Vale, plataforma te los saca que un operan, informe. claro, los que operan solo en Binance, vale, o los que operan en En cualquier Coinbase. exchange. A ver, Sí, en cualquier exchange. Que están todos en un todos, exchange, full en un exchange. claro, todas estas plataformas nos suministran datos vía API o vía CSV o vía algún XLS. No te digo todas, pero la mayoría. Binance, Coinbase, Kraken, FTX, Huobi, KuCoin, todas estas incluso tienen soporte nativo en programas contables cripto como CoinTracking, como Coinly o como Atani o cualquier otro. Nosotros solemos usar CoinTracking para toda la contabilidad y traza cripto. Bueno, pues tú te descargas el CSV y vas a incorporar los activos que tienes y te va a dar la evaluación de los activos en cada momento, pero el propio exchange también te dice en cada momento los activos que tienes y su evaluación en euros. A partir de ahí, simplemente tienes que llegar y decir, pues mira, sí, a 31 de diciembre yo tenía tantos Ethereum, tantos Bitcoin, tantos Litecoin y tantas altcoins X, las que fueran. Y sobre eso tú ya podrás declarar que lo puedes sacar por CSV o por API y enchufárselo a un programa contable cripto para poder sacar el dato. Esa sería la manera. Pero incluso también en Exchange español, por ejemplo, Cryptan tiene soporte nativo en CoinTracking. Bit2Me te da un fichero que es directamente digerible por CoinTracking. Y así. Entonces, lo único que necesitamos es extraer los datos, pues porque tenemos, si estamos metidos en este mundo, necesitamos tener un control de nuestra cartera y hacer una cuenta de resultados, cuánto hemos ganado, cuánto gas hemos invertido, porque, ojo, el gas no es deducible, así como así. Es decir, el hecho de que yo envíe depósitos y retiradas en cripto y me esté consumiendo gas, yo ahí no tengo capacidad de deducir ese coste. Y una cosa es una cuenta de resultados económica, donde yo he metido esos costes como deducibles, y otra cosa es una cuenta de resultados fiscal, donde yo no puedo incorporar ese gas como deducible. Entonces, la clave es tener ese control. Si lo vamos a tener, comprémonos o paguemos o obtengamos una versión gratuita de todo, de un programa que nos permita conectar nuestros exchanges o que nos permita conectar nuestras billeteras para saber qué tenemos, dónde lo tenemos y su evaluación en cada momento, porque estos programas nos van a dar el precio de mercado en cada momento. Te va a hacer básicamente el trabajo, por decirlo de esa manera. Vale, Sí, vamos a llevarlo quizás a un tema más, en este caso, fiscal, quizás. Sobre todo más legal, quizás. Imagínate, te pongo un caso, ¿vale? Un hipotético caso que se me ha ocurrido mientras que me lo decías. Yo resulta que tengo 80.000 euros en mi billetera en un exchange. Y entonces estoy obligado a hacer ese modelo 721 a final de año, porque se ha instaurado y este año tocaría hacerlo, o sea, imagínate. es a final de año se calcula y lo tienes que presentar entre el 1 de enero y el 31 de marzo, que es la fecha tope. Por eso. Pues imagínate que yo tengo que hacer eso, ¿vale? Pero resulta que yo tengo un asesor fiscal que me lleva toda la parte de la contabilidad, me lo lleva todo, etcétera. Y él a mí no me notifica que yo tengo que hacer eso. Y como yo no miro las noticias o no lo sé, no lo hago. ¿Qué pasaría? ¿Qué protección tendría esa persona por tener a una persona que se lo está haciendo y que no le dice lo que tiene que hacer? A ver, aquí depende mucho del contrato. Es decir, si tú has contratado un servicio de mantenimiento contable con toda la profundidad que te diga, oye, mira, te vamos a dar las actualizaciones, te vamos a informar de tus obligaciones, ese asesor fiscal, en el caso de no avisar a su cliente de que tenía la obligación o incluso de presentárselo, pues incurriría en, bueno, pues tendría que, lo que tendría que hacer es incurrir en una responsabilidad civil, en una responsabilidad, y debería dar parte a su seguro en el caso de que sancionen al usuario. Nosotros, por ejemplo, tenemos un seguro de responsabilidad civil para contingencias de hasta 1 millón de euros por siniestro anual. Es un seguro, en principio, fuerte para lo que estamos haciendo ahora. Dentro de poco lo tendríamos que elevar en el caso de trabajar con corporativos o con corporaciones, como pueden ser bancos y otros. Pero este seguro ya, en el caso de una sanción por presentación fuera de plazo o porque incurre a lo mejor en una declaración incorrecta y se lo ha hecho el asesor, pues hombre, es necesario para precisamente evitar que el usuario, el cliente, pague por algo que es responsabilidad del asesor. Pero ya os digo, depende del contrato que se haga. Nosotros lo hacemos.
Nosotros te decimos, ¿contratas este pack? Pues en este pack, con este servicio, tú tienes derecho a este modelo, a este otro y a este otro. Y normalmente, aunque solo sea por proactividad, le decimos al individuo, oye, tendrás 721. Es posible que lo tengas. Eso es lo normal. Nosotros que estamos muy con el día a día de los portfolios y hacemos mucha contabilidad cripto, tenemos más de 250 usuarios. ¿Entiendes? Entonces eso nos permite estar detrás de cada uno de los portfolios y decir al usuario lo que le corresponde. Pero dime tú qué asesores fiscales hay haciendo estos en España ahora mismo, si somos 5. No, hay más. Parece que en CoinTracking hay apuntados 10 o 12 más, pero no creo que todos sepan de contabilidad y fiscalidad cripto tan en profundidad o den un servicio adecuado. Eso ya no conozco tanto a la competencia, conozco a 5 o 6 porque nos colaboramos bastante por unificar criterios y hablar con una misma voz, pero desconocemos al resto del sector lo que está haciendo y cómo. No, la verdad que es interesante, es que me surgió esa duda, ¿sabes? Me surgió esa duda por decir, digo, oye, yo tengo un asesor fiscal, yo tengo el pack completo este que tú comentabas, y resulta que a mí me sale un susto, oye, pero a mí no me has dicho que tenía que hacer esto, no, porque tal, porque cual, perfecto, responsabilidad civil y que entre por ahí. Ahora bien, vamos con la gran pregunta, la que todo el mundo habrá A ver, estado esperando en este caso. ¿Cómo podemos evitar que Hacienda nos cruja? Es decir, ¿cuál es la mejor forma legal de eludir impuestos? bueno, pues mira, la mejor forma legal de eludir el pago del impuesto, de evitarlo, ¿vale? Es la prescripción. Es un riesgo porque vas a estar 4 años y medio sufriendo a que Hacienda te detecte y te requiera, te compruebe o lo que sea, ¿vale? Pero es la manera. Y todo esto con unos límites. A ver, la prescripción fiscal es un derecho que nos asiste tanto a la Hacienda como al contribuyente, como al usuario. Los ejercicios fiscales, o mejor dicho, los eventos fiscales económicos prescriben cada 4 años. Cada 4 años determinado el periodo impositivo. El periodo impositivo de la renta termina, o sea, el ejercicio fiscal termina el 31 de diciembre, pero el periodo impositivo se abre el 1 de abril y termina el 30 de junio. Pues el 30 de junio, 4 años y ya prescribe. Si yo juego a la prescripción, si yo lo que hago es no tributar y no decirle nada a Hacienda, bueno, pues legítimo es, desde luego, pero tendré que acreditar lo que ha prescrito. Por eso es fundamental tener las acreditaciones o los soportes de los registros contables. Por eso es fundamental tener nuestra contabilidad hecha y bien trazada, porque en el momento que tu Hacienda no le puedes demostrar tu flujo o tus saldos finales de dónde vienen, no podrás decir, mira, es que esto es del ejercicio 17, que es el último que ha prescrito. Este es del 16 o este es del 15. Ahí no te podrá decir Hacienda absolutamente nada, porque efectivamente ha prescrito. El FIFO, que es el cálculo del que hablábamos antes, no prescribe. Eso debe ser correcto siempre. Pero el impacto económico en cada año sí prescribe. Si tú te dedicas a poder probar y acreditar tus transacciones, tienes los soportes, no has sido tan cafre o tan kamikaze, como le ha pasado a algunos que otros, de borrar traza por anonimizarse, luego llega el momento de aflorar eso porque lo tienes que aflorar, porque lo cambias, porque te vas al exchange, porque lo traes al banco, a Hacienda no le puedes demostrar que eso ha prescrito y lo primero que hace Hacienda es ponértelo en el último ejercicio no prescrito, te pone una sanción del 150% sobre un tipo impositivo que va del 0 al 50%, con lo cual te vienes con 1.000.000 de euros y lo mismo te cuesta 1.100.000 con los descuentos y bonificaciones. Entonces has perdido 100.000. El millón que has tenido te ha costado 100.000 más. Para evitar eso es fundamental la contabilidad, la traza, los soportes. Y así podremos decir siempre, sí, sí, lo que usted diga, pero ha prescrito. Esta es una estrategia en la que podemos estar moviéndonos. Hombre, no es una estrategia, es un riesgo, porque se te puede pillar, pero es lo único que podemos hacer a la hora de no pagar, a la hora de evitar el pago del impuesto. Contabilizar, probar y dejar prescribir. Son 4 años en caso de deudas por debajo de 120.000, pero por encima de 120.000 hasta 600.000 son 5 años de prescripción.
y por encima de 600.000 son 10 años de prescripción. Y yo digo, ¿por qué? Porque a partir de 120.000 euros es delito fiscal. Lo que tú no ingresas en Hacienda es punible. Te pueden poner las pulseritas, ¿vale? Aparte de las sanciones y llevarte a la cárcel, de 4 años, 5 años. Y, hombre, no hay nadie en la cárcel por delito fiscal. Creo que hay un chino. Y alguno más le están intentando imputar. Pero normalmente se pacta con el inspector y al final no llega la sangre al río. Los inspectores lo usan para presionar. En ese sentido hay un documental por ahí muy bueno que se llama Hechos Probados, donde hablan del mayor deudor de la agencia tributaria, que es un tipo al que en los años 90 le han arruinado la vida, la administración pública. O sea, para que veáis que hay veces Hechos que probados se llama. cuidado. Hechos Probados el documental. No sé si estará todavía en abierto porque lo abrieron al público hasta 31 de agosto, luego 30 de septiembre y no sé si hasta el 31 de octubre. El Lo voy a documental. intentar Y buscar. ahí te hablan del pobre Agapito, todo la que le hicieron pasar, ¿no? Y aparte es algo kafkiano lo que te cuenta el documental. Salen fiscalistas, penalistas, algunos abogados administrativistas y hablan muy bien pues de un hecho, y es que la administración tributaria pues comete a veces errores garrafales, kafkianos, y arruinan la vida de muchas familias y personas. Y fijaos el modelo 721 del que hablábamos, viene del 720. El 720 hasta enero de este año, eh, que lo tumbaron en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, te decía Hacienda que todo lo que no declararas en el 720 no prescribía. De tal manera que si tú habías heredado un inmueble en el año 80 en Francia y nunca lo declaraste, ¿vale? Aunque estaba prescrito ese impacto de ganancia de ese inmueble, resulta que Hacienda te lo descubre porque cruza datos con Francia en el año 2021 y te dice, vale, pues te lo llevo al 2017. Y ese inmueble que se evaluó en 50.000 euros al cambio en pesetas en el año 80, pues hoy en día vale 1.000.000 de euros. Pues 1.000.000 de euros, alteración patrimonial no justificada en el 2017, por lo tanto, 500.000 euros de IRPF, te pongo la sanción del 150%, que se pone en 750.000, con lo cual ya son 1.250.000, la broma, o perdona, no, de 150, 1.500.000, no, perdona, de 500, te estoy diciendo mal. 1.250.000, luego te deja con un poquito de descuento, te pagas intereses de demora, sanciones y ya, bueno, las sanciones ya las pagado, perdona, en el 720 lo pagabas también, pero ya las han quitado y al final arruinaron muchas vidas. Se ganaba en el contencioso administrativo, pero tenías que estar 3 años hasta que un juez viera tu caso. Y los jueces nunca declararon inconstitucional o no conforme a derecho ese modelo, hasta enero de este año que por fin la Unión Europea lo declaró ilegal y demás. Pues menos mal, la verdad, porque si no, joder, ¿Verdad? váyate. Vaya, yo esto no lo sabía, la verdad, ¿eh? Vaya tela, es No que tenía ni Hacienda, idea. Hacienda somos todos y nos jode mucho, pero Hacienda es un ente recaudador, no Literal. administra a sus administrados, es un ente que está incentivado a recaudar. Entonces, no es el que nos va a defender un juzgado. Y desgraciadamente, pues Hacienda se extralimita muchas veces en sus funciones, aunque solo sea cuando tienes, yo qué sé, multitas y cositas de 500 euros, a veces por no pagar un fiscalista que te recurra, coges y la pagas. Y te evitas el riesgo, el dolor de cabeza y todo lo demás. Pero Hacienda eso lo sabe y cobra así, cobra así. Y más en crisis. Eso ya lo hicieron en el 2008, en el 2012 no había pasta para pagar a funcionarios y demás, y en el documental te lo explica precisamente esto, que Hacienda lo que hace es buscar las maneras de recaudar más. Luego ya tendrá que devolverlo porque lo dice un juzgado, pero será dentro de 5 años, cuando el ministro de Hacienda de turno ya no esté en el poder, con lo cual Le ha estas prescrito a él también, cosas, ¿no? estas kafkianadas pasan, y ya la habrá prescrito a él también. Qué casualidad, vaya. Así es. Bueno, cuidado con la famosa ley Mordaza. No vamos a dar muchas opiniones en este aspecto. Ahora, Entre otras cosas. me gustaría preguntarte por los requerimientos que te puede poner Uh -huh. Hacienda. Pablo, ¿cómo funcionan esos requerimientos? Mira, o sea, nosotros cuando los asesores fiscales trabajamos un procedimiento de comprobación, nosotros tenemos, o sea, hay varios órganos, ¿vale? Dentro de la agencia tributaria. El órgano de gestión, que es al que le hemos presentado nuestro modelo tributario de turno, ¿vale? Que nos puede hacer una comprobación para, oye, pues certificar que los importes que yo he trasladado a la renta son los que son. Solo hace comprobación en gestión. Pero también puede haber un procedimiento inspector donde el actuario ya es
no es el órgano de gestión que ha recibido mi declaración, sino es un órgano, no sé, vamos a llamarlo superior, bueno, pues que te quiere fiscalizar las declaraciones y las acreditaciones de, vamos a suponer, has metido 50.000 euros en tu banco, lo has sacado desde Binance, el banco ha informado correspondientemente a Hacienda, porque cualquier movimiento entre exchange es notificado, y si son más de 10.000 euros más, y si son más de 30.000 euros todavía más. Entonces, te pide explicaciones. Oiga, ¿de dónde está eso? ¿De dónde viene? Bueno, pues te suelen pedir, en ese caso, una comprobación de origen. Lo hacen los órganos actuariales o los órganos de actuación, perdona, inspectora de la agencia tributaria, y le tienes que dar pues del color de los calcetines de tu broker hasta los CSVs del exchange, darle todos los exceles, los contratos que tengas y probar toda la trazabilidad hasta llegar a ese monto que ha llegado a tu cuenta bancaria. Entonces le tienes que explicar mucho al inspector. ¿Qué pasa? Que no lo saben todo y tienes que ir pues explicándole y siendo bastante didáctico en tus apreciaciones para que el propio inspector pues acabe dándose por bien atendido en cuanto a la comprobación que te han hecho. Esto ya nos ha pasado en 3 ocasiones, comprobaciones de origen. Tenemos otro tipo de comprobaciones, que son las de regularizo años anteriores y en un año de esos tuve pérdidas. Pues coge Hacienda y te dice, ¿usted tuvo pérdidas en ese año? Bueno, pero como usted ya declaró otra cosa y ahora se está desdiciendo de lo declarado, pues en ese caso yo a usted no me creo su pérdida. Y tienes que probar a mayores, en mayor medida, la pérdida que has obtenido en el ecosistema. Porque además esa pérdida te la llevarás luego a los años 19, 20 y 21, ponte por caso, ¿vale? Porque el 18 fue de pérdidas normalmente y esa pérdida te haría pagar menos en el 19, 20 y 21 que has regularizado. Ponte por caso. No, pues eso, primero que no lo tenemos que dejar prescribir nunca y segundo lo tenemos que probar y acreditar con toda la información que disponemos. Y esta gente normalmente, quien te comprueba eso es gestión, no inspección, y saben todavía menos. Y tenemos que estar ahí contándoles, narrándoles la película, la operativa, la DeFi, cómo ha gestionado, cuál es el perfil inversor del usuario, cómo se ha producido esa pérdida, cómo ostenta la titularidad de los criptoactivos, la titularidad de billeteras, cómo podemos probar que esas billeteras son del individuo, solemos recurrir hasta el notario, ¿vale? Para poder acreditar esas billeteras. Y como esto está empezando, pues van a empezar las comprobaciones a full, pues a partir de prácticamente ya. Van a empezar a comprobar a todo Dios. Porque quieren aprender y porque, bueno, lo mismo consideran que tienen sustancia para coger dinero o recaudar más. Para tener más pasta en los fondos del Estado. Sí. Vale, Pablo. En Entonces, esas estamos. sí, es la idea, al fin y al cabo, para ellos. Entonces, Pablo, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cómo lo concluirías todo? ¿Qué es lo que le recomendarías tú a una persona que está viendo este vídeo y ha llegado hasta aquí? Vale, pues mira, yo lo que recomiendo a todo el mundo siempre es que por su propia gestión necesita hacer su propia contabilidad, que compre o use un software que le permita hacer esto. Que en ese software no lo tiene que saber todo desde un punto de vista fiscal y contable, se apoya en parte en el asesor. Que luego otro asesor, que puede ser el suyo de confianza, que no tiene por qué saber nada de cripto, reciba un informe validado por el asesor previo experto en cripto y que luego le declare correspondientemente. O que directamente el asesor cripto que le ha ayudado en su trazabilidad o en su contabilidad cripto le haga también la renta, pero sobre todo que le asesore de estrategia para pagar menos. Entonces, todo pasa por haz tu contabilidad, antes de que acabe el año, aprovéchate o aplica estrategia fiscal, porque después del 31 de diciembre ya no podemos hacer nada. Ahí ya perderíamos posibilidades de reacción. Como puede ser transmitir a pérdidas según qué criptoactivos, según qué NFTs, según qué tokens, o incluso crear un pool de inversión en ocasiones puede estar bien, también para simplificar la gestión del portfolio o la gestión contable del portfolio. Todo eso fundamental. Y la estrategia viene después con los expertos, ¿vale? Pues Pablo, increíble, la verdad, menuda masterclass nos has pegado aquí de fiscalidad cripto.
Ha sido muy técnica a lo mejor, ¿no? No, No sé pero si a muy ver, divulgativa. técnica ha sido. Por eso, esto lo verán la típica gente. De hecho, lo voy a expresar así. Digo, ¿crees que eres un extendido en criptomonedas? ¿Un experto en criptomonedas? Mira este vídeo. Si lo entiendes todo, te puedes dar como que realmente a lo mejor lo eres. Si no, oye, pues está guay porque la gente va a escuchar muchos conceptos que no conozca y el que es curioso, lo que va a hacer es buscarlos. Entonces, esa Bien. es la parte importante. Cuando algo es importante, realmente tiene que ser técnico. Sí que se intenta hacer de la forma más cercana o más sencilla posible, pero oye, tampoco lo puedes relativizar como para tontos o para un niño pequeño simplemente Sí, porque... no, No, no. no. Al final de tanto didáctico puedes decir inconsistencias que no conviene decir, claro, Por eso, desde por luego. eso. Pues Pablo, de verdad, muchísimas gracias por el espacio que me has dado teniendo aquí este ratito para poder tener esta reunión. La verdad, la he disfrutado mucho, me ha Ujú. parecido brutal. He aprendido muchas cosas que no sabía y me da que justo esta tarde me voy de vacaciones, pero me da que en cuanto vuelva voy a tener una reunión con el asesor y voy a decir, tú ponme al día de todo En esto. cuanto vuelvas, contabilidad cripto a saco. Literal, le voy a Echa la decir, oye, ¿qué contabilidad, pasa conecta tus aquí? APIs. Y si no, seguramente te llame y te diga, Pablo, que me voy contigo. Eso. 99% de probabilidad que Sí, sí. hombre, tú piensas que somos pocos, ¿eh? Tenemos una asociación, más bien un grupito de fiscalistas cripto, con el cual pretendemos, como te decía, unificar criterio y actuar con una voz común, sobre todo en caso de comprobación, Ujú. en caso de calificación de eventos fiscales todavía dudosos o no claros del todo, para poder acreditar interpretación razonable de la norma, que Hacienda no venga a sancionarme porque yo he tomado una decisión de calificación fiscal, sino que la interpretación razonable de la norma es algo que me permite que no me sancionen. Claro. Es algo, es algo menos pacífico con Hacienda porque tienes que probar esa interpretación razonable de la norma, pero es que tampoco mola pagar a Hacienda y luego recurrir No. y decir, oye, Hacienda, te pago porque lo dudo, pero luego te pido ingresos indebidos y ya lo decides tú. Que eso tampoco es. Entonces, vayamos haciendo interpretaciones razonables de las normas. Los pocos asesores fiscales que estamos, pues os daremos todo el servicio que podamos a los usuarios. Aprovechad este 2022, todos los que habéis ganado, para materializar pérdidas, ¿vale? Porque independientemente de que no declaréis, insisto, haced vuestra contabilidad, haced como si fuerais a declarar para optimizar fiscalmente los ejercicios, que luego ya llegará el momento de regularizar o no. Luego ya llegará ese momento, ¿vale? Y en todo caso podéis acreditar la prescripción, como ya os había hablado. Qué bueno, qué bueno. Pues Pablo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo ese conocimiento que tienes. Y a ti, querido espectador, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Muy bien. Adiós, un placer.